porción de la palabra del Señor. Mientras los hermanos se van acomodando, yo le invito, los jóvenes van pasando, los servidores van a cuidar que solamente los que van a servir estarán allá atrás, solamente los que van a servir. Y yo quiero invitarle que entre conmigo a este tema, en el cual estoy seguro que de alguna manera Dios ha preparado un manjar para algún corazón que con gozo, con alegría y con mucha fe está en este lugar esperando una palabra de promesa, está en este lugar esperando una respuesta de parte de Dios. No conozco cuál es la petición que usted tiene delante de Dios, pero tengo una seguridad: en fe, por fe, todo es posible si lo puedes creer. Todo es posible. Fue su amor este último canto. Es por su amor que nosotros podemos alcanzar esas misericordias de Dios. Me di la tarea de buscar, déjeme volver a mencionar, tenemos aquí la cruz y cantamos en ocasiones el canto en la cruz del Calvario. Fue clavado Jesús y en esa cruz fue donde Él murió por nosotros, y en esa cruz, a través de esa cruz es que el Señor le da salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Número 2, tenemos acá a mi izquierda, tenemos la tumba donde Jesús fue puesto después de haber sido bajado de la cruz. Pero resulta que las tumbas del mundo entero están habitadas por los restos de las personas que fallecieron. Hay tantas personas que se han tratado de igualar a Jesús: Confucio, Mahoma, no sé cuáles otros dioses, no voy a mencionar dioses equivocados, no voy a meter a una persona santa entre los dioses, pero todas esas tumbas están habitadas por los restos de esas personas que fallecieron. De hecho, hay un comentario mundial en todo el mundo, saben este comentario, que uno de los Beatles, creo que era John Lennon, uno de los Beatles, dijo en una ocasión: ni Jesús fue tan famoso con nosotros. Pero la tumba de John Lennon sigue ahí con los restos de John Lennon. Murió. Lo que podemos decir de la tumba de nuestro Señor Jesucristo es que la tumba está vacía, porque Él, en medio de todo lo que se ha vivido, resucitó al tercer día. Y la Biblia dice: y está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. La tumba está vacía. Eso es un simulacro de la tumba. No sé si a ustedes les parezca tumba, pero les estoy comunicando. Eso es el simulacro de una tumba vacía. Vacía. Y aquí en medio, las hermanas que arreglan pusieron: Él vive, resucitó. Esta es la esperanza de todo cristiano. Tenemos nosotros el consuelo que por el sacrificio, la muerte de Jesús, somos salvos. Pero la garantía de nuestra salvación es que la tumba está vacía, porque Cristo vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Así que es por su amor yo viviré. Y me di la tarea de ver un poquito de historias, quizás historias locas, pero me encontré unas muy interesantes. No apunté las fechas, estoy viendo que no apunté las fechas, pero esta quizás ustedes conocieron esta noticia en el país de Egipto o Arabia, en la ciudad de Entebbe se llama esa ciudad. Descendió un avión repleto de pasajeros donde todos los tripulantes eran considerados rehenes. El avión había sido secuestrado. Lo hicieron descender en ese lugar, ya que pasando a otros países no había la posibilidad de un rescate. Y cuando lo hicieron descender a esa ciudad, faltaba la estrategia de cómo iban a hacer para sacar a aquellos rehenes de ese avión. Armaron todo un equipo. Los Estados Unidos intervinieron, mandaron la inteligencia, lo mejor que tenían de inteligencia. En ese contraataque contra los terroristas murió un capitán, murió un comandante y murieron varios soldados en defensa de esos rehenes. El rescate costó vidas.
Y se logró. No la tripulación completa, sino la salvación y el rescate de 92 pasajeros. Usted lo puede ver en las noticias, historia de noticias, en la ciudad de Entebbe, cómo fue el rescate, y viene toda la historia. Y cuando uno mira las noticias viejas, periódicos viejos, ahí en YouTube o ahí en Google, y uno mira las fotos de los aviones, las balas que atravesaron las alas de esos aviones, el desorden que en esos momentos había, patrullas, torres de policías por todos lados, ruidos por todos lados, disparos por todos lados. Uno tiene un temor y dice, ¿cómo es posible que en medio de todo esto hayan sacado 92 rehenes con vida? Pero se logró un rescate considerable. Las muertes que se ocasionó para ese rescate, el gobierno dice, siempre se tiene que pagar un precio por un rescate. Y en este caso fue la de soldados iraquíes y soldados americanos, pero se logró lo mejor que pudo. Otro, fue en Niman Road. Ahí tenían a rehenes. 25 rehenes fueron liberados. Esto es en Inglaterra. De igual manera, si usted va a las noticias, se va a dar cuenta que hubo personas que tuvieron que dar su vida para que esos rehenes tuvieran vida. Vas a arriesgar a 30 soldados para rescatar a 20. No sé si usted pensaría, no, mejor dejo los 30 soldados vivos y esos 20 a ver cómo los saca el Señor de ahí. Pero para eso está el gobierno, para luchar hasta lo máximo a una costa de su propia vida por rescatar personas inocentes en un caso de que se tengan rehenes. La tercera fue en Yaque, en Colombia. Colombia es uno de los lugares con más secuestros hoy en la actualidad. Allí rescataron solamente 15 personas y también costó vidas. La noticia de los secuestros, la noticia de esos secuestros expresa aquellos. Ahora voy a un lugar donde usted va a ver todos los días. Es más, quiero que sepa, mi hermano, que en los periódicos de México ya no escriben todo lo que pasa. Ya dejó de ser una noticia explosiva lo de los secuestros. Pasan todos los días. Así que ya es algo común. Mucho cuidado, te pueden levantar. Mucho cuidado, te van a llevar. Sabe de lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de nuestro país, México. Estoy hablando de las personas malvadas que están haciendo que el país sea un país considerado en el mundo como un país peligroso, donde ahora sí, como decía aquel hombre, la vida no vale nada. Los secuestros son el orden del día. El problema es cuántos pueden pagar los rescates. ¿Cuántas personas pueden pagar un rescate? Hace días platicaba yo con un hermano y me viene a la memoria, ¿no? Porque también están los fraudes de mentira, donde no secuestraron a nadie, pero le quitan dinero a la gente. Y una vez estaba platicando con un hermano y dijo, ¿cómo dices que es? Dijo, no, este hombre se decía, no, mi hermano es borracho, a ese mátalo, córtale la cabeza, eso no lo conozco. Esto es común en México. Y los rescates, cuando se pueden pagar, se libran vidas. No voy a decir el nombre, es aquí en Reynosa. Secuestraron a la esposa de un pastor conocido mío. Un hermanito, muy buena persona, no le regale carros nuevos a las personas de México. Ese hermanito le regaló una Lincoln Navigator a la esposa del pastor. Fue su desgracia. A los cuantos días secuestraron a la esposa del pastor y pidieron un rescate. Pidieron los papeles del mueble y un rescate en dólares. Pastor de una colonia muy escondida en Reynosa, de una iglesia pequeña. ¿De dónde sacaba ese rescate? Nos hablaron y bueno, varios amigos, varios pastores, varias iglesias hicieron una cooperación y se logró pagar una cantidad donde, gracias a Dios,
La esposa la dejaron en la plaza principal de Reynosa, tapada de su rostro. Le dijeron: no te quites la capucha. Pero ella dice: y yo siempre permanecí declarando que tendría vida, que estos malvados no me iban a robar mi vida, que Cristo tenía el control, y aquí estoy. Pero se pagó un precio: rescate. Y podemos seguir platicando de rescates, hermano. Hay mucha maldad en el mundo. Y yo quiero hablarle de algo de lo que nosotros aquí presentes necesitamos ser rescatados. ¿Usted cree que de alguna manera usted está preso? ¿Está como un rehén? ¿Está atrapado? Necesitamos que alguien pague un rescate por nosotros. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Quiero que vea 3 puntos importantes en esta escritura. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo siguiente, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. Es una lista, hermano, donde no cabemos. Pero cualquiera que esté en uno de esos puntos está preso, es un rehén, está secuestrado y está fuera del reino de Dios. Cualquiera de los que están en alguna área de esa lista puesta ahí por el apóstol Pablo, estamos fuera de la bendición de Dios. La cuestión es esta: el diablo, el enemigo que ha atrapado las almas, necesita cobrar su rescate. Él está pidiendo un rescate. La Biblia nos enseña a nosotros que aquel que está en pecado, esclavo es de él. O sea, ese esclavo necesita ser liberado, necesita ser rescatado. El Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 33 y 34 nos explica la palabra del Señor. Y cuando Él expresa, el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 33 y 34, dice la palabra del Señor: le respondieron. Fíjese, cuando Él le dice: son esclavos del pecado, dijo: no, nosotros no somos esclavos. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. ¿Libres de qué? Vamos a la lista: los mentirosos. No eres libre si eres un mentiroso. No eres libre si eres un estafador. No eres libre si eres un adúltero. No eres libre. Quizás vives como libre, pero no eres libre según la palabra de Dios, no según las palabras del pastor Ríos. No eres libre. Estás atado, estás esclavo. Entras dentro de la lista y te das cuenta que te falta libertad en esa área de tu vida. Yo quiero que esté viendo esta porción de la palabra. Dice el versículo 34, cuando ellos le dijeron: nunca hemos sido esclavos. Y él le dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos dijeron: no, si nosotros somos descendencia de Abraham, porque Abraham es considerado el padre de la fe. Pero él no les hablaba de la genealogía, sino de la práctica. Usted no va a ser salvo simplemente porque hizo una profesión y dijo: ya sé. Este es quizás el sentir de muchas personas. Hace años yo hice mi decisión, Cristo está en mi corazón, yo soy salvo. Yo me he encontrado personas tomando y dicen: cómo no, yo voy para el cielo, me bauticé en una iglesia cristiana hace como 10 años, yo voy para el cielo.
Son unos borrachos. Si usted va a la cárcel, mi hermano, yo recuerdo en una ocasión, pareciera curioso, pero un policía pasó. Nosotros hace muchos años atrás íbamos el pastor Samuel y yo, íbamos a las cárceles a predicar, íbamos a los penales a predicar. Los policías de adrede, ya ve cómo son malvados, pasaban pegándole con la macana a las celdas. ¿Quién es inocente aquí? ¿Cuántos creen que decían que eran inocentes? Todos. Yo, todos eran inocentes. Yo decía, uy, yo siento como que soy el único pecador que está dentro de la cárcel, y eso que yo vine a predicarles, porque todos eran inocentes. Y la persona, mientras no entienda y no acepte dónde está su debilidad, considera o se siente como una persona inocente. Pero volvamos a la lista. La lista dice que hay muchas personas que están cautivos de sus propias concupiscencias, de sus propios pensamientos, de esos pecados ocultos, de esos que nadie está mirando, pero que Dios conoce. Necesitamos un rescate. Necesitamos que alguien pague el rescate, porque estamos presos en esos pecados ocultos. Así que el Señor le dice, bueno, mire, quiero decirles que quizás por la descendencia de Abraham, ustedes no son esclavos, pero el que lo practica queda como un esclavo. Si de alguna manera caes en un error, en uno de esos pecados, entras dentro de la lista, quedas como un esclavo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Vaya conmigo allá. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Solamente estamos introduciendo en dónde está nuestra vida y en dónde somos cautivos, y lo que puede hacer un precio de rescate por nosotros. ¿Dónde estamos parados? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto, bueno, quiero que me vuelva a poner, por favor, para poderlo leer desde el versículo 9 para terminar con el 11, porque es muy importante que tengamos entendimiento. Desde el versículo 9 dice: no sabéis, número 1, injustos; número 2, ¿quiénes más? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Versículo siguiente, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego el versículo 11 aclara algo muy importante, y ahí es donde vamos a entrar al tema. Y el versículo 11 nos dice: y esto erais algunos, pero pon unos puntos ahí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 3 puntos importantes que vamos a hablar en esta tarde. Número 1, nos dice ahí que hemos sido lavados. ¿Cuál es el segundo? Número 2, nos dice que hemos sido santificados. Y el número 3, somos justificados. Entonces, lavados, santificados y justificados es el propósito de Dios para su iglesia. Esto erais algunos. Ahora el punto es: ¿cómo llegamos entonces nosotros a poner en el pasado esa lista de pecados que nos deshereda? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escúchenme con atención, yo no voy a hablar de doctrina de salvación. Lo que estoy diciéndole, mi hermano, es que todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene, hermano, la paga del pecado es, ahí está la paga, es bíblico. Pastor, yo no me siento moribundo, yo no me siento morir, yo no me siento que algo esté pasando en mi vida. Mi hermano está hablando en un sentido espiritual. La vida eterna a través del pecado no la sientes, no la disfrutas, no está en tu corazón esa paz. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte.
Dijo un joven en una ocasión: pastor, usted habla de un peso de pecado. Yo no siento ese peso. Mi hermano, aunque lo sienta o no lo sienta, es real, está en la palabra del Señor. Y aunque usted no lo sienta, mi hermano, la palabra del Señor dice: está desheredado del reino de Dios por causa del pecado. El apóstol Pablo se atreve a decir: esto erais algunos, pero ¿sabe lo que está diciendo? Que debemos dejar de ser ellos para venir a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Entonces, en esta lista hay un llamado a nuestras vidas de dejar de practicar aquello que nos aleja de la presencia de Dios, dejar de practicar aquello que nos roba el gozo de la salvación de nuestro Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Vaya conmigo allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Podemos hacerlo acaso por nuestras propias obras? Veamos primero, mi hermano, dice la primera palabra: esto éramos antes nosotros, esto erais algunos, pero ya han sido lavados. Ya han sido lavados. No sé si se oiga bien, pero ¿por qué no levanta su voz y dice: yo ya fui? Yo ya fui. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice la palabra del Señor, mi hermano, que nosotros no podemos encontrar nada que limpie nuestro pecado. Nada. Dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía. ¿Sí saben lo que es lejía? Es algo muy fuerte, quema la piel. Y aunque te lavaras tu cuerpo, tu vida con lejía, se te va a caer el pelo, pero no los pecados. Se te va a caer el cabello, pero no los pecados. Uy, hermano, se te cae la piel, pero no los pecados. Se te caen las cáscaras de tu piel, pero no los pecados. Así que Jeremías nos aclara esto y dice: aunque tú te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sabe lo que está haciendo? Está cerrando cualquier camino a tu propio sacrificio, a tu propio trabajo o labor para ganar salvación. No hay. No importa cómo te laves, cómo te limpies. Si tú vienes delante del Señor, te presentarás sucio de pecado, sucia de pecado. No hay manera. No hay manera. ¿Por qué estoy hablándole de este tema? Qué bueno que me pregunta, mi hermano, porque nos acercamos a la gran celebración. Y la celebración de la Semana Mayor para nosotros es recordar que Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, y que a través de esa cruz del Calvario y a través del sacrificio Él pagó el precio para darnos a nosotros libertad y vida eterna, que es la sangre preciosa de Jesucristo, la que paga el precio para nuestra salvación, que no hay otro medio, que solamente en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Entonces yo creo que es más claro ni el agua. No voy a decir como decía aquel hermano, dijo: ya entendieron. Vino un predicador a visitarnos, hermano, y este predicador predicaba como 3 minutos bien fuerte y decía: entendieron. Y todos pues estamos acostumbrados a decir como: ¿quién dice amén? Todos amén. Y este pastor decía: entendieron. Y nosotros amén. Dijo: entonces ¿para qué le sigo predicando? Échale, vamos a cantar un canto. Y se acababa la predicación. Yo dije: ¿está bromeando? No, ya acabó. Como la iglesia dijo: entendieron, él ya para qué predica. Y predicó como 15 minutos. Hay personas aquí que estuvieron con ese pastor, ¿sí se acuerdan? Que decía: uy, yo soy el único malicioso en esta iglesia. Malicioso, ¿verdad? No digan nombres, hermana. Entonces Jeremías aclara: ni el jabón, ni la lejía, ni el mejor ácido va a quitar el pecado que hay en ti. Hay una lista, y en esa lista yo creo que usted lo toma. Y en esa lista yo aparezco ahí. Soy un mentiroso, destituido de la gloria de Dios. Soy un estafador, destituido de la gloria de Dios. ¿Qué soy? ¿Un adúltero? Destituido de la gloria de Dios. ¿Soy un ladrón? ¿Sí? ¿Soy un borracho? Dígalo, no, usted diga: destituido de la gloria de Dios. ¿Soy un peleonero?
¿Soy un golpeador? Eso es lo que dice. Ahora, si usted me dice lo contrario, yo lo único que le puedo decir, eso es lo que dice allí. Y luego Jeremías en el Antiguo Testamento dice: no hay jabón, no hay lejía, no hay ácido muriático que quite los pecados de tu vida. Tenemos que estar bien claros. Y vimos, dice el apóstol Pablo: mas ya habéis sido lavados. Lavados. ¿Con qué nos lavó el Señor? Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra del Señor: y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. No hay agua, no hay lejía, no hay jabón, no hay ningún ácido que pueda limpiar los pecados de tu corazón, los pecados de tu alma. La palabra del Señor nos dice a través del Espíritu Santo que es a través de Jesucristo, el Hijo primogénito, y a través de su sangre preciosa que nuestros pecados son limpiados, mi hermano. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque me lava de todo pecado. Oh, qué hermoso. La segunda palabra, nos lavó. Y luego, ¿cuál es la segunda? ¿Se acuerda que le dije? Qué bueno que la apuntó. Nos santificó. ¿Cómo nos santifica el Señor? ¿Cómo puede el Señor santificarnos? Le voy a decir algo. Cuando nosotros pensamos en santificar, pensamos como que el Señor nos santifica y nos hizo blancos. No es así como, uy. Por eso tenemos dudas, porque yo no veo ningún blanco aquí. Yo sé que ustedes tampoco me ven blanquito a mí, y mucho menos transparente si estoy bien grueso. Pero no es así. Cuando hablamos de santo, hablamos de una persona que decide por decisión propia apartarse de la manera en que vivía para vivir a la manera en que Dios le agrada. Eso es un santo. Alguien que se aparta de su manera de vivir para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es un santo. Y hablando de santificar, mi hermano, es un proceso sobre la vida de cada ser humano, de tal manera, mire, en la creación, en Génesis, en la creación del hombre, el Señor dice que hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. En el proceso del pecado, el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Y cómo perdió la imagen de Dios? Mire, hermano, al borrachito de la esquina le decíamos el borracho de la esquina. A la persona que se drogaba, ¿cómo le decíamos? El drogadicto del barrio. Al peleonero, yo no sé qué etiqueta tenía usted. Al travieso, al ratero, al guainito. ¿Sí recuerda esas etiquetas? El guainito. Se perdió la imagen de Dios y el mundo nos etiqueta, nos pone una etiqueta, mi hermano. Pero cuando Cristo llega al corazón, mi hermano, Él quiere a través de su sangre limpiarnos de todo pecado y que vuelva a resurgir. Este es el proceso de la santificación, que cada día enseñamos más la imagen de Cristo. Cada día le enseñamos al mundo que somos de la luz y no de las tinieblas. Cada día le mostramos al mundo que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y si alguien nos dice: tú eras el borracho del barrio, nosotros les vamos a decir: sí, eso era antes, pero cuando Cristo vino a mi corazón, me cambió, me renovó, me transformó, me lavó y me está santificando. Cada día me parezco más a lo que Dios quiere que yo sea. Ese es el proceso de la santificación. Ya habéis sido lavados, y el Señor nos mete al proceso de la santificación, en donde el Señor está trabajando arduamente en nuestras vidas. Todos los días, dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo que el Señor ha enviado estará con nosotros todos los días hasta que Él venga. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos conduce a toda y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Ese es el proceso de la santificación.
Conocemos la verdad guiados por el Espíritu Santo, y esa verdad se va impregnando en nuestras vidas de tal manera que cuando nosotros caminamos, dijo mi hermano Francisco, las tinieblas se van abriendo. ¿Por qué? Porque la luz de su presencia está con nosotros, mi hermano, de tal manera que cuando nosotros llegamos los demonios huyen, porque el poder de Dios está sobre su pueblo, sobre un pueblo que le busca en espíritu y en verdad. Qué tremendo, mi hermano. El problema, recuerde, es que nosotros habíamos sido secuestrados por el pecado y se necesitaba un rescatador. ¿Qué era lo que pesaba sobre nosotros? Una etiqueta. El borracho. Ahí va la loca del barrio. A nadie no, yo sé que aquí no hay de esas. Ahí va la loca del barrio. Eso no se nos quitó con la limpieza de pecados. Porque dijo la hermana, la gordita. No, eso no se nos quita con la limpieza de pecados. Seguimos gorditos. Teníamos una etiqueta por el mundo. Hace unos días me mandó mensaje una persona, Pastor Ríos. No, Pastor Ríos, Pastor Paco. Paco, ¿de dónde? Yo dije, Paco, te devuelves. 20 y tantos años atrás, hace 23 años atrás, usted está predicando en un terreno baldío y me dio la dirección. A un lado estaba la tienda de Don Goyito, aquí estaba la casa de Doña Beni, aquí estaba la casa, y ahí había un terreno baldío y ahí estaba predicando usted, y ahí le entregué mi vida a Cristo hace 23 años. Wow, te quedas sorprendido con esas cosas grandes y maravillosas que hace Dios. Mi hermano, ahora yo lo veo a él y lo veo con su familia, lo veo con su esposa. Si yo tengo memoria un poco de esa persona, es una persona que llegó en ese lugar. Alguna vez les platiqué testimonio a ustedes que una persona, cuando yo estaba predicando, se vino desde la entrada de ese terreno de rodillas y me dijo, ora por mí. Venía totalmente alcoholizado, yo no sé si con alguna otra sustancia, pero oramos por él. Y qué bueno que Cristo tocó su corazón, porque él estaba etiquetado como el borrachito de la colonia. Pero ahora me da gusto que me hable y me dice, hace 23 años Cristo llegó a mi corazón, cambió mi vida, cambió mi familia, y hoy puedo decirle gracias a Dios y a que ustedes fueron a predicar esa palabra a esas calles. Eso pasó hace muchos años. Ahora ya no es el borrachito del barrio, ahora es un hijo de Dios. Y el mundo te ha etiquetado. Tu propia familia te etiquetó. Uy, no hagas migas con esa prima. Uy, esa prima. No voy a decir nombres, ni apodos, porque de repente le atiendo una hermana me dijo, pastor, usted siempre menciona a los Pérez. Nomás quiero recordarle que yo soy de los Pérez de Monterrey. Ay, se me salió. Sí. ¿Cómo te había etiquetado el mundo? Quiero decirte, esa etiqueta muchas veces te la pone el diablo y ni cuenta te das. Te la pone el diablo. Hermano, muchas veces cuando la gente nos recuerda quiénes éramos antes de Cristo, nos molestan, porque te recuerdan la etiqueta que el diablo te había puesto. Yo ya no soy eso. Eso era antes. No, pero yo me acuerdo. Yo todavía me acuerdo del día que tú dices, sí, pero yo. Y te lo están recuerde como machacándote ahí. Y hoy yo ya no soy enojona. Y dije enojona porque. Y están ahí machucando como cuchillito de palo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Tenías una etiqueta, hermano. Había algo que pesaba sobre ti. Los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Y esa etiqueta también el Señor la quiere quitar de tu vida. También la quiere borrar, la quiere deshacer, mi hermano. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leer hasta el 14. Fortalecidos, dice el versículo 12. Versículo 12, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Número 1, Él nos hizo aptos. ¿Cómo nos hace aptos? Versículo siguiente, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de su amado Hijo. ¿Sabe qué, hermano?
Éramos cautivos de esa etiqueta, éramos cautivos de ese sobrenombre, éramos cautivos de cómo nos decían en el barrio. Pero Jesús descendió hasta allí, te saca, te levanta y ahora te cambia la etiqueta y te dice: te voy a cambiar el nombre. Antes te decían el borrachito, el loquito, el peleonero, ahora te van a decir cristiano, hijo de Dios. Te voy a trasladar al reino de mi Hijo amado y por su sangre voy a limpiar todos tus pecados. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo siguiente, versículo 14, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escúcheme, yo no sé si de alguna manera, mi hermano, alguien que fue, yo no he escuchado a nadie. Imagínese una persona que fue rehén, se pagó el precio y diga: uy, qué bueno que pagaron el precio, pero yo me quedo aquí. ¿He escuchado eso? Yo me quedo aquí, yo estoy bien aquí donde estoy. Oye, ¿eres libre? Sí, soy libre. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, mi hermano? El pueblo del Señor. Los rescataron y los trajeron fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, y ellos tenían su mente puesta en Egipto. Allá comíamos, estábamos en las ollas de carne. Hay un problema muy grande. Jesús descendió, el Verbo se hizo carne, vino a buscarnos para rescatarnos, para traernos a su reino. Y hay muchas personas que tienen su mente todavía en el mundo. Hay muchas personas que tienen su mente todavía en la maldad. Hay muchas personas que están a gusto. Yo estoy bien así, ¿para qué hago cambios? Yo estoy bien así. Cristo descendió, te saca de ahí para que no estés en el mismo lugar, para que tu vida cambie, para que seas transformado. Es tiempo de decir: necesito ser renovado, necesito hacer cambios en mi vida. Ya no soy lo que antes era. Cristo me rescató, me trajo a su reino. Ahora pertenezco al reino de mi Dios, al reino de Jesucristo. Personas que prefieren quedarse en ese lugar a pesar de que saben que fueron rescatados. Dice la palabra del Señor, la tercera palabra, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. ¿Cuál es la tercera palabra? Somos justificados. Ahora note usted, mi hermano, en esta palabra quiero usar tres porciones importantes. Número uno, cuando la palabra del Señor nos dice que somos justificados, tenemos que ser justificados por fe. Y la fe nos hace hablar cosas que no son como si fueran. La fe nos hace declarar cosas que no son como si fueran. La fe nos da la certeza de lo que no es, mi hermano. Certeza. De lo que para el mundo permanece invisible, para nosotros es visible con los ojos de la fe. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros somos justificados, hermano, debemos levantarnos y saber que se pagó un precio. Que mire, mi hermano, que eso no es por nuestro sacrificio, esto no es por nuestro conocimiento, esto no es por el tiempo que pasamos nosotros en la iglesia, esto no es porque levantamos las manos, mi hermano, esto no es porque cantamos, esto no es porque danzamos. Esto se trata, mi hermano, que somos justificados por Jesucristo. Por Jesucristo, Él pagó un precio para justificar nuestras vidas delante del Padre, y ahora en fe somos justificados a través de Jesucristo, y a través de Él tenemos vida eterna. Quiero decirle, mi hermano, vaya nuevamente, mi hermano, Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Voy a volver a leer la lista antes de concluir. Mire, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos? ¿Por qué vuelvo a leer la lista? Porque a esta lista le vamos a agregar algo más. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo van a heredar. No está hablando de injusticia a través del ambiente espiritual, sino un ambiente natural. En nuestro ambiente natural, naturaleza humana, tenemos que practicar la justicia. Tenemos que practicar la justicia con los que nos rodean. Esto no es algo para aprender, es algo para practicar. No es algo para recibirlo y guardarlo en el corazón, es algo para hacer justicia. Justicia. Segundo,
No erréis ni los fornicarios. Oh, pastor, esa palabra como que la desconecto, la desconozco. Y hay personas que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay muchas personas que pudieran estar en fornicación sin darse cuenta. Platicaba hace un momento con una persona, con una pareja, mi hermano. ¿Qué es una fornicación? Pastor, usted no me puede decir que no es mi esposa, tengo 8 años con ella. ¿Te casaste? No, son amantes. Viven en fornicación. Yo puedo decirle a usted tantas cosas, pero aquí está la palabra del Señor. Estos que practican la fornicación no heredan el reino de Dios. No entran. ¿Qué tienen que hacer? Hay un rescate que se va a pagar por ti. Te va a sacar de esa opresión. Ahí donde te secuestró el diablo y te tiene como rehén, Cristo te va a rescatar. Cristo te va a rescatar. Los idólatras, todo aquello que se antepone a la presencia de Dios. Tengo que decir esto, a ver si no me vientan tomates, porque pensamos que idolatría solamente es el monito que se para por ahí, el de cera, el de madera, el de bronce, el de metal. Hay idolatría en un juego de fútbol. Hay idolatría en un juego de electrónico. Hay idolatría en la joyería. Hay idolatría en nuestro propio trabajo. Ahí les va. Hay idolatría en nuestros hijos. Hay idolatría en nuestros hijos. Anteponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Y se nos olvida que el que nos dio nuestros hijos es Dios. Hay idolatría en las cosas que poseemos. Cuando lo que nosotros hacemos antepone a Dios. La Biblia dice: buscad primero el reino de Dios. Yo sé que mis padres necesitan de mí, pero es mi Dios el que les puede dar la salud. Yo sé que mis padres necesitan mi compañía, pero es mi Dios el que me va a poner palabras de sabiduría para aconsejar, para consolar a mis padres. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios, yo no le estoy diciendo que desampare a sus hijos, que desampare a su familia. Le estoy diciendo que en su corazón debe ser primero Dios, en su corazón. Dios no es la iglesia, Dios no son los hermanos. Es que ponga una balanza dentro de su corazón y cada vez que decida firmemente que primero está actuando bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Primero Dios. Una hermanita me dijo hace días, me dijo: pastor, yo estoy viendo muy seriamente si le consigo a mi hija el esposo adecuado, que me agrade, que me cuadre conforme yo se lo he pedido a Dios, el esposo para mi hija. Y le dije: qué padre, la va a llevar al fracaso. Porque me dice: si yo tengo un diseño perfecto para que ese varón sea el correcto para mi esposa. Y le dije yo: pero yo creo que los diseños de Dios son mejores. La palabra del Señor dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Yo creo que Dios va a escoger mejor que nosotros la persona adecuada y correcta, no bajo la voluntad del hombre, sino bajo la voluntad de nuestro Dios. Vendrá esa persona para su hija. Mi hermano, en la lista nos habla injustos, fornicarios, idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo siguiente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Estos no heredan el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne. ¿Sabe la diferencia entre frutos y obras? Cuando habla del Espíritu dice: estos son los frutos del Espíritu. La carne no da frutos, la carne son obras. Los frutos del Espíritu no son controlados por usted, sino por la presencia de Dios. Las obras de las carnes son consecuencia de nuestras decisiones. No es Dios quien lo lleva a esos pecados, no es Dios quien lo lleva a esas maldades. Y estas son las obras de la carne. Yo creo que la iglesia me las dice de memoria. Y estas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son... Están bien parejitos, hermano.
Digo, esto es tan sencillo que las obras de la carne están, mi hermano, en todas partes. Celos, iras, contiendas, herejías, hechicería, enemistades, borracheras, gritería, pleitos, maledicencias, celos. Los celos también, sí, están desheredados. Los que son celosos están desheredados del reino de Dios. No lo digo yo. Los celosos, esto dice el apóstol Pablo. Hablen con el apóstol Pablo. Lucas capítulo 10 versículo 20. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mientras usted repasa la lista, tiene que estar bien seguro de esto que le voy a decir. Tiene que confirmarlo, asegurarse cada día que ninguna de esas prácticas ha hecho, mi hermano, que de alguna manera usted pierda ese contacto divino con nuestro Dios. Lucas capítulo 10 versículo 20. Lucas capítulo 10 versículo 20 dice la palabra del Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Escuche esto, esa coma. Quiero hacer un alto de esa coma. ¿Cómo? ¿Será probable que alguien que practica idolatría, que practica hechicería, que practica enemistad, que practica contienda, que es un avaro, que es un adúltero, de repente los demonios se sometan a esa persona? Sí, es posible. Pero el problema no es eso. El problema es que no te maravilles de que los demonios se sujetan, pero tienes que hacer algo. Esto es muy importante. Es donde Él pone el énfasis. Nuestro Dios pone el énfasis a nuestras vidas y dice: si no, regocijaos, regocíjense en esto, alégrense en esto, de que nuestros nombres estén escritos. ¿Estén escritos en dónde? En los cielos, mi hermano. Cuando tú tienes algo de que alegrarte, alégrate de que tu nombre no ha sido borrado, de que tu nombre está escrito en los cielos, de que tu nombre es una reservación para una morada celestial para ti y para todo aquel que ha creído. Oiga, qué hermoso. Quiero terminar, mi hermano. Asegúrate, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Hacía mucho que no me pasaba. Me regalan 3 minutos más, 3 minutitos más. Un incendio de una mujer muy rica, muy adinerada, millonaria, pero de la noche a la mañana su casa se estaba quemando. Un incendio grande en una residencia. La mujer había muerto en el incendio. Tenía un hijo de 7, 8 años. Y esa historia dice que ese hijo gritaba y gritaba. Quería ser salvado. Los bomberos dijeron: es imposible. La escalera ya cayó. Las ventanas, no es posible acercarnos. No es posible traer una escalera. Así que tristemente tenemos que esperar el final. No podemos rescatarlo. Llegó un hombre allí y empezó a ver la situación y dijo: hay una pipa por ahí, hay un tubo. Por ese tubo podemos subir. Imposible. Ese tubo está ardiendo a causa de las llamas, está ardiendo. Será imposible que alguien pueda trepar a través de ese tubo. Dijo: yo voy. No pidió permiso, se fue rápido, se subió por esa pipa. Mientras subía, de sus manos salía humo porque su piel se estaba quemando. Cuando llegó a donde estaba el niño, lo sacó, lo cargó, lo arrimó a que los bomberos pudieran salvarlo. Lanzó al niño a la cama de hule que estaba esperándolo y salvó la vida de aquel niño. Pero sus manos quedaron deshechas a causa de todas las quemaduras. 1 año y medio, 2 años después, se puso un anuncio en el periódico: el Estado concederá en adopción a este niño que se quedó sin padres a causa del incendio. Los millones y riquezas que sus padres le dejaron serán administrados por aquel que tome en adopción a este niño. Así que aceptamos aplicaciones para que la persona que crea que tiene o cumple con los requisitos adopte a este niño. El juicio será tal día, en la corte tal. Se presentaron varias personas. Se presentó un hombre, dijo: yo soy doctor, tengo carrera, tengo riqueza, tengo casa,
yo puedo adoptar a este niño. Lo haríamos feliz, le daríamos todo lo que él quiere, todo lo que él pida. Estaríamos siempre con él. A lo que el juez dijo: voy a esperar si no hay una mejor opción. Se acercó otro hombre y dijo: bueno, yo soy ingeniero, tengo mi carrera, tengo mi compañía, tengo mis riquezas, tengo mis posesiones, tengo solamente un niño, así que muy fácil podré cuidar de este otro niño. Puedo aceptarlo en adopción. El juez dijo: seguiré esperando. Mientras el niño observaba todo, a los futuros papás, a los futuros padres que se harían cargo de cuidarlo a él. Pasó uno, pasó otro, pasó otro. Y cuando ya no había más, se acercó un hombre con sus manos en su bolsa. Le dijeron: ¿usted qué es? ¿Doctor? No, yo no soy doctor. Usted no aparece aquí. ¿Usted es un ingeniero? Dijo: no, yo no soy ingeniero tampoco. ¿Un arquitecto? ¿Un abogado? ¿Qué es usted? Dijo: no, yo no soy nada de eso. Pero quise aplicar y quise venir aquí. Quizás yo pueda cuidar de ese niño. Dijo: que usted, ¿qué tiene que ofrecerle entonces a un niño como este? ¿Qué tiene que ofrecerle? No tengo nada que ofrecerle. Lo único que yo puedo ofrecerle, y mostró sus manos quemadas, dijo, es un amor incomparable por una vida. Y yo daría mi vida por este niño. A lo que el niño, observando, dijo: este yo quiero que sea mi padre, porque aunque no tiene nada, es capaz de dar su vida por mí. A él lo quiero como padre. Y sabe, mi hermano, esto es lo mismo que el Señor hace. El Padre, estando en su trono de gloria, envía el Hijo a rescatarnos. Y tenía que pagarse un rescate. Y hoy ese rescate nos habla a nosotros, porque ahí está Jesús mostrando sus manos. Mira, este es mi amor por ti. Di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y esos clavos traspasaron mis manos, pero es porque te amo. Lo hice por ti. Porque no quiero que estés desheredado del reino de los cielos. Quiero el reino de los cielos para ti. Y esta es la invitación que te hace el Señor. ¿Quieres ser adoptado? El precio de tu rescate ya se pagó. Él te espera para recibirte como tu Padre celestial. Póngase de pie. Démosle gracias a nuestro Dios.